Hola a todos, bienvenidos de nuevo a su casa, bienvenidos a El Rincón del Drama Reddit. Hoy les traigo una historia que les helará la sangre, porque demuestra que a veces, el peligro más grande no está en la calle, sino en nuestra propia cocina, servido por las manos de quien se supone que debe amarnos más. Mi madre siempre dijo que yo inventaba las enfermedades de mi hija, que todo estaba en mi cabeza y que yo era una madre ridícula. En el 10º cumpleaños de mi pequeña Paulina, ella decidió probar su punto, dándole el pastel prohibido a escondidas. Cuando la policía llegó, ella juró por la Virgen de Guadalupe que fue un accidente, hasta que les mostré la grabación de la cámara de seguridad que ella no sabía que existía. Prepárense un café bien cargado, siéntense y escuchen, porque la justicia divina a veces tarda, pero cuando llega, golpea con todo el peso de la ley. El sonido seco, contundente y definitivo de un mazo de madera golpeando la mesa de caoba resonó en toda la sala del Tribunal Penal de la Ciudad de México. Ese ruido, seco como un hueso al romperse, me hizo saltar en mi asiento, sacándome de mis pensamientos. A mi derecha, sentí como mi esposo, Esteban, apretaba mi mano con tanta fuerza que sus nudillos crujieron contra los míos, buscando anclarnos a la realidad. El aire en la sala estaba viciado, una mezcla de cera vieja para pisos, sudor frío y el olor metálico del miedo. Al frente, a menos de 10 metros de distancia, vi la espalda encorvada de una mujer que solía peinarme el cabello con brusquedad y cantar canciones de cuna desafinadas. Pero ahora, esa espalda temblaba incontrolablemente bajo una blusa de poliéster barata. Vi como doña Imelda, mi madre, giraba lentamente la cabeza para mirarme. Sus ojos, esos ojos negros que antes brillaban con una autoridad incuestionable y crítica, ahora estaban inundados de lágrimas, pánico y una incredulidad absoluta. «Minerva, por favor, soy tu madre, mija», susurró ella, con la voz quebrada, apenas audible por encima del zumbido del aire acondicionado. «No dejes que me lleven». Observé, con una frialdad que me asustó a mí misma, como el oficial de policía le indicaba que pusiera las manos detrás de la espalda. El clic metálico de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas sonó más fuerte que cualquier grito en esa sala. A su lado, mi hermana menor, Lorena, lloraba desconsolada, con el maquillaje corrido manchando sus mejillas, gritando que ella no había hecho nada, que todo era un error. «Solo era un pastel», gimió mi madre, repitiendo la frase que nos había traído hasta este infierno. «Solo era un poco de harina y azúcar, Minerva. No seas malvada. ¿Cómo puedes hacerme esto a mí? Yo te di la vida». Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de ignorar el nudo en mi garganta. En mi mente ya no estaba en esa sala fría y estéril del juzgado. Estaba de vuelta en mi cocina, 2 semanas atrás, escuchando ese silbido aterrador, agudo y desesperado que salía de la garganta de mi hija Paulina mientras luchaba por una bocanada de aire. Para entender por qué no sentí ni una pizca de lástima al ver a mi propia madre ser llevada por la policía como una criminal común, tengo que contarles cómo era mi vida antes de que todo se derrumbara. O mejor dicho, antes de que yo decidiera prenderle fuego a los cimientos podridos de mi familia para salvar lo que realmente importaba. Mi nombre es Minerva. Tengo 34 años y trabajo como auditora senior de calidad alimentaria para una cadena internacional de supermercados. Mi trabajo consiste en ser meticulosa. Me pagan por encontrar errores, bacterias, peligros ocultos en lo que la gente come. Soy la persona que cierra restaurantes de lujo si encuentra una cucaracha en la despensa o si la temperatura del refrigerador no es la correcta. Mi vida se rige por reglas, por protocolos, por la ciencia y la seguridad. Quizás elegí esta profesión como una respuesta directa, casi violenta, al caos y la negligencia en la que crecí. Vengo de una familia donde la ciencia era vista como una sugerencia opcional, y la superstición era la ley absoluta. Mi madre, doña Imelda, es una mujer de 62 años, terca como una mula, que cree firmemente que el Vaporub cura la neumonía, que el mal de ojo es real, y que los médicos son solo unos charlatanes con títulos caros que quieren robarte el dinero y envenenarte con químicos. Durante años, fui la oveja negra. O mejor dicho, la vaca lechera de la familia. Gracias a mi obsesión por el estudio y el trabajo duro, logré salir de la pobreza en la que crecimos tras la muerte de mi padre.
Me casé con Esteban, un hombre maravilloso, pragmático y protector, que tiene su propio despacho de arquitectura. Juntos, construimos una vida cómoda, lejos de las carencias de mi infancia. Pero cometí el error de principiante que cometen muchos hijos que se sienten culpables por su éxito. Traté de salvar a mi familia. Compré la casa donde crecí, en la Colonia del Valle. Es una casa vieja pero grande, en una zona que con los años se ha vuelto bastante exclusiva y cara. Pagué la hipoteca restante que mi padre había dejado. Remodelé la estructura que se caía a pedazos y puse las nuevas escrituras legalmente a mi nombre. Pero, en un acto de supuesta bondad filial, dejé que mi madre y mi hermana menor, Lorena, vivieran allí gratis. «Es lo mínimo que puedes hacer, Minerva», me decía mi madre cada vez que yo pagaba el impuesto predial o las facturas de luz que llegaban altísimas. «Yo te limpié los pañales, yo te di de comer cuando no teníamos nada, yo sacrifiqué mi juventud por ti. Me debes la vida, niña. Y no se te olvide». Y yo me lo creía. Sentía esa deuda pesada, oscura y pegajosa en el pecho. Así que pagaba. Pagaba los 25.000 pesos mensuales que costaría una renta en esa zona. Pagaba sus tarjetas de crédito cuando se excedían comprando ropa que no necesitaban. Pagaba las vacaciones de Lorena a la playa porque, según mi madre, la pobre niña está deprimida porque no encuentra trabajo y necesita despejarse. Lorena tiene 29 años y su única ocupación conocida es ver series de televisión, pintarse las uñas y criticar mi vida desde la comodidad del sofá que yo compré. Pero el dinero, aunque era mucho, no era el problema principal. El dinero va y viene. El problema era el respeto. O la absoluta falta de él. El problema era que para ellas, mi éxito era suerte, mis conocimientos eran arrogancia, y mis límites eran insultos. Recuerdo con una claridad dolorosa el domingo anterior al cumpleaños de Paulina. Había decidido ir a visitarlas para dejarles la despensa de la semana, como hacía religiosamente cada 7 días. Entré a la cocina de mi propia casa, aunque ellas me hacían sentir como una invitada no deseada. Y el olor denso, picante y dulce a chiles tostados, chocolate y especias llenaba el aire. Mi madre estaba preparando mole poblano, su especialidad. Era un olor que normalmente me abriría el apetito, pero ese día me revolvió el estómago. «Huele delicioso, mamá», dije, tratando de ser amable, mientras dejaba las bolsas pesadas del supermercado sobre la mesa de madera. Lorena estaba sentada en la barra de la cocina, limándose las uñas con una parsimonia irritante. Ni siquiera levantó la vista para saludarme. Tenía puestos mis audífonos, probablemente escuchando música a todo volumen para ignorar mi existencia. «Traje los ingredientes que me pediste», continué, sacando las cosas una por una, el pollo orgánico, las verduras frescas, el arroz. «Pero mamá, necesito que me escuches bien. Recuerda lo que hablamos por teléfono. El próximo domingo es la fiesta de 10 años de Paulina». El sonido rítmico de la cuchara de madera golpeando el borde de la olla de barro se detuvo de golpe. Mi madre se giró lentamente, limpiándose las manos en un delantal manchado de salsa roja. Me miró con esa mezcla de fastidio y condescendencia que había perfeccionado durante décadas. «¿Y ahora qué, Minerva?», suspiró ella, poniendo los ojos en blanco. «¿Qué nuevas reglas trae la señorita perfecta?». «No son reglas nuevas, mamá», respondí, tratando de mantener la voz firme, usando mi tono profesional de auditora. «Es lo mismo de siempre. Por favor, si vas a llevar algo de comer a la fiesta, te suplico que te asegures de que no tenga nueces, ni almendras, ni cacahuates, ni piñones, ni ningún tipo de fruto seco. Absolutamente nada». «Otra vez con tus payasadas», resopló ella, volviendo a la olla y removiendo el mole con brusquedad, salpicando un poco de salsa caliente en la estufa. «Haces que esa niña parezca una princesa de cristal. Ay, no puede comer esto, ay, le sale roncha con aquello. En mis tiempos, si no comías lo que había en la mesa, te ibas a la cama con hambre y listo. Y mírate, te crié con frijoles refritos, tortillas duras y lo que hubiera, y estás viva y bien gorda. No te pasó nada». Sentí un nudo apretarse en mi estómago. No era la primera vez que teníamos esta conversación circular y agotadora.
Mamá, no es un capricho y no estoy gorda, estoy saludable, le respondí cortante, sintiendo como mi paciencia se desmoronaba. Paulina tiene una alergia severa a la nuez pecana y a otros frutos secos. Te he enseñado los estudios médicos. El doctor te lo explicó la última vez. Su garganta se cierra. Se llama anafilaxia. Puede morir en cuestión de minutos si ingiere incluso una traza pequeña. Lorena se quitó un audífono y soltó una risita burlona desde la barra, como si acabara de escuchar el chiste más gracioso del mundo. Ay, por favor, hermana. Bájale 2 rayitas a tu drama. El otro día leí en un blog de internet que esas alergias son psicológicas, creadas por madres sobreprotectoras. Es porque la tienes muy consentida y no dejas que su sistema inmune trabaje. Si le dieras de comer de todo desde chiquita, como gente normal, su cuerpo se acostumbraría. Lo que pasa es que quieres que ella sea especial y diferente. Quieres llamar la atención. Lorena, tú no eres médico, ni siquiera terminaste la preparatoria, le respondí, mi voz subiendo de tono. Y tú, mamá, te lo suplico por lo que más quieras. No experimentes con mi hija. No es un juego. Sí, ya te oí, disco rayado, dijo mi madre, golpeando la cuchara contra la olla con fuerza, haciendo un ruido sordo que me hizo estremecer. Mucho título universitario, mucha oficina elegante, pero se te olvidó cómo respetar a tus mayores. Ya vete, que me pones nerviosa con tu vibra negativa y se me va a cortar el mole. Déjanos comer en paz. Salí de esa casa con un mal presentimiento que me helaba la sangre. Un presentimiento oscuro que me transportó violentamente a un recuerdo que había tratado de enterrar. Tenía 8 años. Recordé una noche lluviosa en la que ardía en fiebre. Mi cuerpo pequeño temblaba incontrolablemente y deliraba, viendo sombras en las paredes. Mi madre, en lugar de llevarme al hospital o darme medicina para la fiebre, decidió que tenía aire en la cabeza. Me envolvió en 3 cobijas de lana pesada, me cerró las ventanas y me obligó a beber una mezcla asquerosa de alcohol de caña con ajo machacado y ruda. Es para que sudes la fiebre y se te salga el mal, decía mientras me forzaba a tragar. Terminé convulsionando en la cama, ahogándome en mi propio vómito. Si mi padre, que en paz descanse, no hubiera llegado temprano del trabajo esa noche para encontrarme casi inconsciente y llevarme a urgencias, yo habría muerto de meningitis bacteriana esa misma madrugada. Mi madre nunca se disculpó. Jamás. Al contrario, cuando salí del hospital semanas después, le dijo a las vecinas que los médicos eran unos exagerados y que su remedio de ajo había sido lo que realmente me había salvado, solo que había tardado en hacer efecto. Esa era la mujer a la que le estaba confiando la seguridad de mi hija. Esa era la mujer que me miraba con desprecio por querer proteger a Paulina. Pero, ¿qué podía hacer? Era su abuela. Era mi madre. Quería creer desesperadamente que, a pesar de su ignorancia y su orgullo, ella amaba a Paulina lo suficiente como para no hacerle daño intencionalmente. Quería creer que el amor de abuela era más fuerte que su necesidad patológica de tener la razón. ¡Qué equivocada estaba! ¡Qué estúpida e ingenua fui! El día del cumpleaños número 10 de Paulina amaneció con un cielo azul brillante y despejado, típico de la Ciudad de México en primavera cuando el viento limpia el smog. Habíamos organizado una fiesta en el jardín trasero de nuestra casa. Paulina estaba emocionada, radiante, corriendo de un lado a otro con su vestido nuevo color lila, ayudando a su papá a colocar los globos y las guirnaldas. Esteban se había lucido. Había preparado una parrillada espectacular, carne asada, chistorra, guacamole, salsas de molcajete, todo verificado por mí 3 veces para asegurar que no hubiera contaminación cruzada. Había puesto carteles pequeños y discretos en la mesa de postres que decían «Zona libre de nueces». Puede parecer paranoico para algunos, pero cuando has visto a tu hija ponerse azul y luchar por respirar porque alguien cortó su manzana con el mismo cuchillo que usaron para un pastel de nuez, la paranoia se convierte en tu mejor amiga y tu única defensa. A eso de las 3 de la tarde, el timbre sonó. Eran mi madre y Lorena. Llegaron tarde, como siempre, haciendo una entrada triunfal. Lorena llevaba un vestido de marca que, estoy segura,
Costaba más de lo que yo le daba al mes para sus gastos personales, y mi madre cargaba un enorme recipiente de plástico opaco, abrazándolo contra su pecho. «¡Felicidades a mi nieta preciosa!», gritó mi madre con esa voz aguda y teatral que usaba en público, abriendo los brazos para abrazar a Paulina. Paulina, con la inocencia que solo tienen los niños, corrió hacia ella y se lanzó a sus brazos. «Abuelita. ¿Viniste?» «Claro que vine, mi cielo». «¿Cómo me iba a perder los 10 años de mi princesa?», dijo mi madre, besándole las mejillas. «Te traje algo muy especial, mi vida. Algo hecho con todo el amor de tu abuela». Mi madre levantó el recipiente de plástico como si fuera un trofeo sagrado. Un pastel de vainilla casero, con la receta secreta de la familia. Inmediatamente, todas mis alarmas internas sonaron como sirenas de ataque aéreo. Me acerqué a ellas con una sonrisa tensa, sintiendo cómo se me tensaban los músculos del cuello. «Gracias, mamá». «Qué detalle tan lindo», dije, tratando de sonar casual. «¿Me permites ver los ingredientes?». «Ya sabes, por seguridad y protocolo». El ambiente festivo se congeló por un segundo. Los invitados más cercanos, algunos amigos nuestros y familiares de Esteban que conocían la historia, dejaron de hablar y nos miraron. Mi madre puso esa cara de mártir sufrida que había perfeccionado durante 60 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas instantáneas y su voz tembló lo justo para que todos los presentes las escucharan y sintieran lástima. «¿Es en serio, Minerva?», dijo ella, llevándose una mano al pecho. «¿Delante de toda esta gente? ¿Vas a tratarme como a una criminal en la fiesta de mi nieta? Soy su abuela. ¿De verdad crees que soy un monstruo capaz de envenenar a mi propia sangre?». Me pasé toda la mañana batiendo este pastel a mano, con mis articulaciones doliendo, porque sé que a Paulina le encanta el pastel de vainilla. Lorena intervino de inmediato, cruzándose de brazos y mirándome con desdén. «¡Qué vergüenza, hermana! De verdad, qué vergüenza. Siempre tienes que ser el centro de atención con tus dramas y tus reglas absurdas. Deja que la niña disfrute. Es vainilla, por el amor de Dios». Hasta yo vi cómo lo hacía en la cocina. No le puso nada raro. Sentí las miradas de los invitados clavadas en mi espalda. Podía escuchar sus pensamientos, juzgándome, qué exagerada es Minerva, pobre señora mayor. Solo quiere agradar, qué hija tan ingrata. La presión social es un arma poderosa y mi madre sabía usarla como una experta. Me sentí pequeña, ridícula, como la villana de la película. Miré a Esteban, quien estaba en la parrilla al otro lado del jardín. Él me hizo un gesto sutil con la cabeza, una mueca de resignación como diciendo, déjalo pasar. No arruines la fiesta con una escena, vigílalo y ya. Cometí el error más grande de mi vida. Bajé la guardia por miedo al que dirán. «Está bien, mamá». «Perdón». «Gracias por el pastel», dije, rindiéndome. «Pero», añadí, agachándome a la altura de Paulina y mirándola fijamente a los ojos, «mi amor, escucha a mamá. Recuerda la regla de oro. Solo un pedacito muy pequeño y solo después de que mamá lo pruebe primero, ¿de acuerdo? Prométemelo». «Sí, mami, te lo prometo», dijo Paulina con esa sonrisa inocente que me rompe el corazón en 1000 pedazos cada vez que la recuerdo. La fiesta continuó. La música sonaba, los niños rompieron la piñata, hubo risas y gritos de alegría. Yo estaba ocupada sirviendo bebidas, atendiendo a los invitados, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Por un momento, me olvidé de vigilar como un halcón. Me relajé. Pensé que mi madre, con todo y sus defectos horribles, no sería capaz de cruzar esa línea roja. Pensé que había un límite humano. Fue cuestión de minutos. Fui a la cocina por más hielo porque la hielera se había vaciado. Me tardé quizás 3 minutos. Cuando regresé al jardín con la bolsa de hielo en la mano, vi a mi madre y a Lorena sentadas en una mesa apartada, cerca de los arbustos de bugambilia, lejos del resto de la gente. Paulina estaba con ellas. Mi madre le estaba dando algo con una servilleta, sonriendo de una manera que me heló la sangre.
Algo en mi instinto maternal, algo primitivo y animal, gritó dentro de mí. Solté la bolsa de hielo, que cayó al suelo esparciendo cubos por el pasto, y corrí hacia ellas. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Paulina se llevó la mano al cuello. Sus ojos, esos ojos grandes y marrones llenos de vida, se abrieron desmesuradamente con un terror absoluto. Soltó un sonido extraño, gutural, como un graznido ahogado. El tenedor de plástico cayó de su otra mano. «Paulina», grité, cruzando el jardín en 2 segundos, empujando a un invitado que estaba en mi camino. Cuando llegué a su lado, mi hija ya estaba colapsando en el suelo. Su cara se estaba transformando ante mis ojos, se ponía roja, luego púrpura, y se hinchaba visiblemente. Se rascaba el cuello desesperadamente, dejándose marcas de uñas en la piel. «Me pica». «Mami, no puedo, aire», logró decir con una voz que parecía salir de un tubo estrecho y silbante. «¿Qué le diste?». Le grité a mi madre, cayendo de rodillas en el pasto junto a mi hija. La agarré de los hombros, tratando de mantenerla sentada. Mi madre tenía la servilleta en la mano. Había migajas de panqué. Me miró, y por un segundo vi un destello de duda en sus ojos, pero rápidamente lo cubrió con su máscara de negación. «Ay, no seas histérica, Minerva», dijo mi madre, aunque su voz tembló levemente. Se le fue sueco el bocado. «Dale agua». Solo le di una probadita del pastel para que viera lo rico que estaba. «Esteban». «El EpiPen». «Ahora». Berreé con una fuerza que me desgarró la garganta, un grito que detuvo la música y la fiesta entera. Esteban soltó las pinzas de la carne y corrió hacia la casa como un rayo. Paulina empezó a hacer un ruido horrible, un estridor agudo, mecánico, cada vez que intentaba inhalar. Sus labios se estaban poniendo azules. La falta de oxígeno era evidente. «Es anafilaxia», grité, buscándole el pulso en el cuello. Estaba acelerado, errático, como el aleteo de un pájaro moribundo. «Mamá, dime la verdad. Dime que tenía ese pastel. Dímelo ahora o te juro por Dios que te mato». «Nada», chilló mi madre, poniéndose a la defensiva, levantándose de la silla. «Solo nuez molida, pero muy finita, polvo nada más, para que le diera sabor». Ni se notaba. «Ella come nuez en el cereal, no mientas». El mundo se detuvo. El tiempo se congeló. Nuez molida. Mi propia madre le había dado a mi hija, a sabiendas, el veneno que podía matarla. Y lo había hecho en polvo, oculto, para que yo no lo viera. Para engañarnos. Esteban llegó derrapando en el pasto, jadeando. Me lanzó el inyector de epinefrina. Sin dudarlo ni un segundo, le quité el seguro azul y le clavé la aguja naranja a mi hija en el muslo, a través de su malita, contando los segundos. 1, 2, 3. Paulina gritó de dolor y luego, su cuerpo se sacudió violentamente. «Llamen al 911. Una ambulancia, ya», ordenó Esteban a los invitados, que miraban horrorizados, paralizados con sus bebidas en la mano. Mientras esperábamos la ambulancia, sostuve a mi hija en mis brazos, sintiendo cómo su pequeño pecho luchaba por cada bocanada de aire, rezando a todos los santos en los que no creía para que el medicamento funcionara a tiempo. Miré hacia arriba. Miré a mi madre. Ella estaba de pie, con las manos tapándose la boca, pero no se acercaba. No lloraba. Solo miraba, con los ojos muy abiertos. Lorena estaba enviando mensajes de texto frenéticamente, pálida como un papel, dándonos la espalda. «Si mi hija no sobrevive a esto», les dije con una voz tan fría y baja que hasta yo me asusté, una voz que no reconocí como mía, «voy a encargarme de que deseen no haber nacido». Y no es una amenaza. Es una promesa. La sirena de la ambulancia se escuchó a lo lejos, acercándose. Pero para mí, el sonido más fuerte era el silencio de mi madre, el silencio de la culpa. Amigos, sé que están al borde del asiento y con el corazón en la mano, igual que yo cuando revivo este momento. La historia está a punto de dar un giro que nadie esperaba, donde la verdad saldrá a la luz de la forma más cruda posible.
Pero antes de continuar con la parte más intensa en el hospital, quiero pedirles un favor enorme. Si esta historia les está provocando alguna emoción, ya sea rabia, tristeza o empatía, por favor denle me gusta al vídeo y suscríbanse al canal. Y algo muy importante, déjenme en los comentarios el nombre de su ciudad o país y respondan a esto. ¿Creen que la familia se perdona todo o hay cosas imperdonables? Me encanta leerlos. Ahora sí, volvamos a la sala de urgencias. El hospital privado olía a antiséptico industrial, a café quemado y a miedo puro. Estábamos en la sala de espera de urgencias. Los minutos parecían estirarse como chicle, convirtiéndose en horas eternas. Esteban caminaba de un lado a otro, desgastando la suela de sus zapatos, hablando por teléfono en voz baja con su agente de seguros, tratando de mantener la compostura por los dos. Yo estaba sentada en una silla de plástico duro color azul, mirando fijamente las puertas batientes por donde se habían llevado a Paulina. Mis manos temblaban tanto que tuve que entrelazarlas para que dejaran de moverse. El médico salió después de 40 minutos que se sintieron como 40 años en el purgatorio. Se quitó el cubrebocas con lentitud. ¿Familia de Paulina? Me levanté de un salto, casi tirando la silla. Soy su madre. Por favor, dígame que está bien. Está estabilizada, señora, pero fue un cuadro muy grave, dijo el doctor con semblante serio, sin endulzar la realidad. Tuvo un choque anafiláctico severo. Sus vías respiratorias se cerraron casi por completo. La dosis de epinefrina que le administraron en casa le salvó la vida, sin duda, pero tuvimos que intubarla temporalmente para asegurar el flujo de oxígeno. Ahora está sedada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Necesitamos observarla por 48 horas para asegurarnos de que no haya un efecto rebote, que a veces sucede. Mis piernas fallaron como si me hubieran cortado los tendones y Esteban tuvo que sostenerme para no caer al suelo. Lloré, pero no sé si fue de alivio porque estaba viva o de furia porque casi muere. En ese preciso momento, vi entrar a 2 oficiales de policía por la puerta principal. Es protocolo estándar en México, cuando un menor ingresa con lesiones graves o sospecha de envenenamiento, el hospital tiene la obligación legal de notificar al Ministerio Público. Los oficiales, un hombre mayor y una mujer joven con cara de pocos amigos, se acercaron a nosotros con sus libretas en mano. Buenas noches. ¿Son los padres de la menor ingresada? Necesitamos tomar declaración sobre lo sucedido. Antes de que yo pudiera abrir la boca para explicar el infierno que acabábamos de vivir, vi algo que me revolvió el estómago. Mi madre, que había llegado en un taxi con Lorena unos minutos después que la ambulancia, se levantó de su asiento en la esquina más oscura de la sala. Se había retocado el maquillaje en el baño y parecía haber recuperado esa arrogancia habitual, esa postura de matriarca ofendida. Oficiales, gracias a Dios que llegaron, dijo doña Imelda, acercándose a ellos con paso firme, ignorándome por completo. Yo soy la abuela de la niña. Y tengo que decirles, como ciudadana honesta, que esto ha sido una negligencia terrible, por parte de mi hija. Me quedé helada. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada en la espalda. ¿Qué estaba diciendo? Disculpe, señora, preguntó el policía, frunciendo el ceño. Mi hija, Minerva, señaló mi madre con un dedo acusador, apuntándome como si yo fuera el demonio. Tiene problemas mentales desde hace tiempo. Siempre ha estado obsesionada con que la niña está enferma. Inventa cosas para llamar la atención. Yo le traje un pastelito inofensivo, de pura vainilla, y ella seguramente le dio alguna medicina rara o algo caducado antes de la fiesta para provocar esto. Ella tiene eso que llaman, ¿cómo se dice, Lorena? Lorena, que estaba a su lado, asintió con la cabeza, apoyando la mentira con un descaro impresionante. Munchausen por poder, oficial, dijo Lorena, con una voz que destilaba veneno. Lo vimos en un documental de Netflix. Son las madres locas que enferman a sus hijos a propósito para que la gente les tenga lástima. Mi hermana siempre ha sido así, muy dramática y manipuladora. Le prohibía comer de todo a la niña sin razón. No podía creer lo que mis oídos escuchaban. Estaban intentando culparme.
Estaban intentando voltear la tortilla. Estaban dispuestas a acusarme de un delito, a quitarme a mi hija, con tal de salvarse el pellejo y no admitir su error. El policía me miró con sospecha, su mano descansando cerca de su cinturón. Señora Minerva, ¿es cierto que usted medica a su hija sin prescripción médica? ¿Tiene antecedentes psiquiátricos? Sentí que la sangre me hervía en las venas, subiendo por mi cuello hasta mi cara. Iba a gritar, iba a lanzarme sobre ellas y arrancarle las extensiones de cabello a mi hermana, pero Esteban me puso una mano pesada en el hombro. Su toque fue firme, tranquilizador, un ancla en medio de la tormenta. Oficial, dijo Esteban con su voz de abogado, esa voz calmada pero peligrosa que usaba en los juicios. Antes de que sigan escuchando estas fábulas ridículas, y antes de que cometan el error de arrestar a la víctima, creo que deberían ver esto. Esteban sacó su computadora portátil ultra delgada de su maletín de cuero. La abrió con movimientos precisos y la colocó sobre el mostrador alto de la recepción, girando la pantalla para que los oficiales pudieran verla. Hace 2 semanas instalé un sistema de cámaras de seguridad de alta definición en mi casa, resolución 4K, incluyendo micrófonos ambientales de alta sensibilidad en la cocina y la sala, explicó Esteban, mirando fijamente a mi madre. No confiaba en la seguridad del barrio, ni en ciertas visitas que tienen la costumbre de mentir. Mi madre y Lorena palidecieron al instante. Sus bocas se abrieron, pero no salió ningún sonido. El color abandonó sus rostros más rápido que la luz. Esteban dio clic en un archivo de vídeo. Esto fue grabado hoy a las 2:15 de la tarde, en nuestra cocina, 45 minutos antes de que los invitados llegaran. En la pantalla brillante, se veía claramente a mi madre y a Lorena en mi cocina. La imagen era tan nítida que se podían ver las arrugas en la frente de mi madre. El audio se escuchaba perfecto, sin estática. En la grabación, se escuchó la voz de Lorena preguntando con duda, «Mami, ¿estás segura de esto? Si le pasa algo a la niña, Minerva se va a poner como loca. Nos va a matar». Mi madre le respondió con un tono despectivo que heló la sangre de todos los presentes. «Ay, cállate, no seas miedosa. Minerva es una exagerada y una ridícula. Los médicos son unos estafadores que solo quieren sacarle dinero con consultas inútiles. Esa niña necesita comer de todo para hacerse fuerte, como se hacía antes». En la pantalla, se veía a mi madre vertiendo las nueces en un procesador de alimentos pequeño que ella misma había traído, mientras decía, «Voy a moler estas nueces hasta que sean polvo, puro polvo. Se las voy a meter en el relleno de crema. Ni cuenta se van a dar, ni por el sabor ni por la textura». Luego, se oyó la risa de Lorena diciendo, «Bueno, pero si preguntan, yo no sabía nada, ¿eh?» Aunque va a ser divertido ver la cara de estúpida de Minerva cuando la niña se coma el pastel, no le pase nada, y tú puedas decirle, «¿Ves? Todo estaba en tu mente loca». Se le va a acabar el teatrito de la madre perfecta. Y finalmente, la voz de mi madre sentenció con arrogancia, «Exacto. Le voy a demostrar quién manda en esta familia y quién sabe criar hijos de verdad. A mí nadie me dice qué cocinar». Esteban pausó el vídeo justo en el momento en que mi madre sonreía con malicia mientras vertía el polvo de nuez mortal en la mezcla de vainilla. Esa sonrisa era la sonrisa de alguien que disfruta el engaño. El silencio en la sala de espera fue absoluto, pesado, asfixiante. Los 2 oficiales miraron la pantalla, luego se miraron entre ellos, y finalmente clavaron sus ojos en las 2 mujeres. La cara de mi madre había pasado del rojo indignado a un blanco espectral, como si hubiera visto a la muerte misma. Eso está trucado», balbuceó mi madre, retrocediendo un paso, chocando contra la pared. «Es inteligencia artificial. Ahora hacen esas cosas en las computadoras. Yo vi en las noticias que pueden falsificar mi voz». «Señora, por favor», interrumpió el oficial hombre, su tono ya no tenía ni una pizca de amabilidad. Era la voz de la autoridad. «Usted acaba de admitir en una grabación de alta fidelidad que adulteró alimentos a sabiendas de una condición médica grave, con la clara intención de engañar a la madre y poner en riesgo a la menor. Eso no es un accidente. Eso es dolo eventual. Eso es un crimen. Yo solo quería ayudar».
chilló mi madre, perdiendo los estribos por completo, agitando las manos. Esa niña es mi nieta. Es mi sangre. Tengo derecho a alimentarla como yo quiera. No tiene derecho a matarla. Le espeté yo, rompiendo mi silencio. Di un paso adelante, encarando a la mujer que me dio la vida, sintiendo cómo se rompía el último hilo de afecto que me unía a ella. Escuché lo que dijiste, mamá. Lo escuché todo. Ver la cara de estúpida de Minerva. No te importaba Paulina. No te importaba su salud. Te importaba ganar una discusión. Te importaba tener la razón. Y por tu maldito ego, por tu soberbia asquerosa, mi hija tiene un tubo de plástico metido en la garganta y está luchando por respirar. El oficial sacó las esposas metálicas de su cinturón. Imelda García, queda usted detenida bajo sospecha de lesiones calificadas agravadas por parentesco, maltrato infantil y poner en peligro la vida de un menor de edad. Tiene derecho a guardar silencio. Señorita Lorena, usted también vendrá con nosotros por encubrimiento y complicidad en los hechos. ¿Qué? Gritó Lorena, tratando de esconderse detrás de mi madre como una niña pequeña. Yo no hice nada. Yo no le di el pastel. Fue idea de ella. Soy inocente. Lo explicará ante el juez, dijo la oficial mujer, tomándola del brazo con fuerza y girándola para esposarla. Ver a mi madre y a mi hermana ser llevadas esposadas del hospital, caminando escoltadas por la policía mientras la gente en la sala de espera miraba y murmuraba. Debería haberme dolido. Debería haber sentido vergüenza o tristeza. Pero lo único que sentí fue una claridad cristalina, fría y absoluta. Se había acabado el miedo. Se había acabado la culpa. Se había acabado la hija obediente. Los días siguientes fueron un borrón de emociones extremas. Paulina salió de cuidados intensivos al tercer día. Cuando abrió los ojos, hinchados todavía, y me preguntó con voz rasposa, «Mami, ¿abuelita sigue enojada?» Supe que tenía que ser más fuerte que nunca. Le acaricié el pelo y le dije, «Abuelita no va a volver a molestarte nunca más, mi amor. Te lo prometo». Mientras Paulina se recuperaba lentamente en casa, Esteban y yo preparamos nuestra ofensiva. No solo la legal, sino la definitiva. La financiera. La audiencia preliminar fue rápida, brutalmente eficiente gracias al vídeo. El juez no tuvo piedad. A pesar de la edad de mi madre, la gravedad de la premeditación era innegable. La sentenciaron a 3 años de prisión. Sin embargo, debido a que era su primer delito y tenía más de 60 años, su abogado logró conmutar la pena por 3 años de libertad condicional estricta y arresto domiciliario parcial. Pero lo más importante fue la orden de restricción permanente. Ni ella ni Lorena podían acercarse a menos de 500 metros de Paulina, de mí o de Esteban, de por vida. Si violaban esa orden, irían directo a la cárcel sin fianza. Pero la verdadera justicia, la que realmente les dolió, no ocurrió en la corte. Ocurrió 3 días después de la sentencia. Fui a la delegación de policía donde estaban retenidas antes de ser procesadas para su liberación condicional. Me senté frente a ellas en una sala pequeña, con una mesa de metal atornillada al piso. Mi madre parecía haber envejecido 10 años en una semana. Tenía el pelo gris y revuelto. Lorena tenía los ojos hinchados de tanto llorar y el rímel corrido hasta la barbilla. Minerva, hija, empezó mi madre, intentando usar ese tono manipulador y lastimero de siempre. Gracias a Dios que viniste. Sácanos de aquí. Paga lo que sea. Habla con el juez, diles que retiras los cargos. Fue un error, mija. Ya aprendí la lección. Te juro que ya entendí. ¿Aprendiste? Pregunté, con voz monótona, colocando una carpeta gruesa de color negro sobre la mesa metálica. Sí, sí. No volveré a darle nueces, te lo juro por la Virgen. Pero no puedes dejarnos así, marcadas como delincuentes. Somos tu familia. ¿Quién va a cuidarme? Estoy vieja y enferma. Me duelen los huesos aquí. Abrí la carpeta despacio, disfrutando el sonido del papel. Hablemos de cuidados, mamá. Saqué el primer documento.
Esta es la factura detallada del hospital privado. 235.000 pesos por la estancia en terapia intensiva, los honorarios de los especialistas, los medicamentos y la ambulancia. El seguro cubrió una parte, sí, pero el deducible y los gastos no cubiertos suman 85.000 pesos. Lorena abrió los ojos como platos. «¿No tenemos ese dinero, Minerva?» «Estás loca», gritó Lorena. «Yo no tengo trabajo. Sabes que no tengo ni un peso». «Lo sé», dije con calma. «Por eso he tomado medidas para asegurar el pago». Saqué el segundo documento. Era una copia certificada ante notario de una escritura de compraventa, con fecha de ayer. Como saben perfectamente, la casa en la colonia del Valle donde han vivido como reinas está a mi nombre. Única propietaria legal. Ustedes han vivido allí gratis, sin pagar renta, ni luz, ni agua, durante 10 años. He hecho cuentas anoche. He calculado que, entre hipoteca, servicios, comida, viajes y sus gastos extras, he invertido cerca de 4,5 millones de pesos en mantenerlas en esa década. Mi madre dejó de llorar de golpe. Su rostro se endureció. Esa es mi casa. Tu padre y yo vivimos ahí 40 años, ¿no, mamá? Te equivocas, la interrumpí tajantemente. Papá y tú perdieron esa casa hace 15 años porque no le pagaban al banco. El banco la embargó. Yo la compré al banco en remate antes de que los desalojaran a la calle. Es mía. Legalmente mía. Y hasta hoy les permití vivir ahí por lástima, por culpa y por un sentido de obligación malentendido que tú me inculcaste. Empujé el papel hacia ellas a través de la mesa. Ayer firmé la venta de la casa. Hubo un silencio sepulcral. Se podía escuchar el zumbido de la lámpara fluorescente sobre nuestras cabezas. ¿Qué?, susurró Lorena, como si no entendiera el idioma. La vendí. A una inmobiliaria grande que quiere demolerla para construir un edificio de departamentos de lujo. Me pagaron en efectivo, de contado y rápido porque el terreno vale mucho. Con ese dinero voy a pagar el hospital de Paulina, voy a asegurar su fondo universitario para que nunca le falte nada, y voy a donar una gran parte a una fundación de investigación de alergias infantiles. No puedes hacernos esto. Chilló mi madre, golpeando la mesa con las esposas, haciendo un ruido metálico ensordecedor. ¿A dónde voy a ir? Soy una anciana. Ese es mi hogar. Tienes 30 días, le respondí mirándola directamente a los ojos, sin parpadear, sin sentir nada más que una fría satisfacción. 30 días a partir de hoy para sacar sus muebles viejos y su ropa. El nuevo dueño toma posesión el 1 del próximo mes. Después de esa fecha, cambiarán las cerraduras y tirarán a la basura todo lo que quede adentro. Eres una malagradecida. ¿Te vas a ir al infierno, Minerva? Me escupió mi madre, su máscara de víctima cayendo para revelar el odio puro y negro que siempre tuvo. Ojalá te hubieras muerto tú esa noche que tenías fiebre en lugar de casi matar a la niña. Debí haberte dejado morir. Ahí estaba. La verdad desnuda. Nunca me quiso. Solo quería un recurso, un cajero automático con piernas. Puede ser, dije, levantándome de la silla y alisando mi falda invisible. Puede que sea una malagradecida. Pero mi hija está viva. Y va a crecer sana, feliz y, lo más importante, lejos de ustedes. Lorena, tienes 29 años. Tienes 2 manos, 2 piernas y salud. Te sugiero que busques trabajo. Se acabó el hotel Mamá Minerva. Se cerró el grifo. Caminé hacia la puerta de metal. Minerva, espera. Gritó Lorena, desesperada, poniéndose de rodillas. Mamá necesita medicinas. No tenemos a dónde ir. Por favor, hermana. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta. Me giré una última vez para verlas. Eran patéticas. Eran el pasado. Pueden irse con la tía Gertrudis al pueblo en Michoacán. Ella siempre dijo que yo era una mala hija y que ustedes eran unas santas. Estoy segura de que le encantará recibirlas y mantenerlas. Abrí la puerta.
Ah, y mamá, dije, antes de salir. Ella me miró con ojos inyectados en sangre. El pastel de vainilla estaba seco. Y te faltó azúcar. Salí de esa sala y, al cerrar la puerta, sentí que me quitaba una mochila de 100 kilos de la espalda. Caminé hacia la salida de la delegación, donde el sol de la tarde iluminaba la calle. Esteban estaba recargado en el coche, con Paulina sentada en el asiento trasero, comiendo un helado de limón. Sin leche. Sin nueces. Seguro. Me subí al auto. Esteban me miró y me tomó la mano. ¿Estás bien?, me preguntó. Miré por el retrovisor a mi hija, que reía viendo algo en la tablet. Sí, respondí, y por primera vez en mi vida, era verdad. Estoy libre. Han pasado 6 meses desde ese día en la delegación. Mi madre y Lorena efectivamente tuvieron que irse a vivir con la tía Gertrudis a un pueblo perdido en Michoacán. Sé por rumores de primos lejanos que no les va nada bien. Viven en un cuarto pequeño, se la pasan peleando entre ellas echándose la culpa, y Lorena tuvo que empezar a trabajar de mesera en una fonda para poder comer, ya que la tía se cansó de mantenerlas a la semana. La justicia poética existe. No he hablado con ellas. Bloqueé sus números, sus redes sociales y cerré esa puerta con 7 llaves y soldadura. Vendí la casa, invertí el dinero y nos mudamos a un barrio nuevo, donde nadie conoce a mi madre. A veces, la gente me dice que fui muy dura. ¿Qué madre solo hay una? Que la sangre es sagrada. Pero yo aprendí una lección dolorosa pero necesaria: el árbol genealógico también se poda. A veces, hay ramas que están podridas, enfermas, y si no las cortas a tiempo, la infección se extiende y mata al resto del árbol. Yo corté la rama para salvar la raíz, que es mi hija. Paulina todavía tiene pesadillas a veces con la comida. Tiene miedo de probar cosas nuevas. Pero estamos yendo a terapia, juntas. Le estoy enseñando que su voz importa, que su cuerpo es suyo y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a obligarla a hacer algo que la ponga en peligro, ni siquiera si esa persona dice amarla o es de su familia. Y ahora, para cerrar, les dejo esta pregunta que me hago algunas noches. ¿Creen que fui demasiado lejos al vender la casa y dejarla sin nada? ¿O hay acciones que rompen para siempre el título de familia? Si estuvieran en mis zapatos, viendo a su hijo asfixiarse por el ego de su abuela, ¿qué habrían hecho ustedes? Muchas gracias por acompañarme en esta historia tan difícil, tan personal, pero tan necesaria de contar. Si llegaste hasta aquí, eres parte esencial de esta comunidad. No olvides suscribirte a El Rincón del Drama Reddit y activar la campanita para que no te pierdas la historia de mañana, que prometo, será igual de impactante. Cuida a los tuyos, protege a tus hijos, y recuerda, la confianza se gana con acciones, no se hereda con el apellido. Hasta la próxima.